Ahí estamos viendo una investigación, un reportaje de Merlin Ochoa para Televistazo. Y bueno, pues justamente quiero conversar contigo, Diego. Quiero comenzar porque vives y palpas el día a día, la realidad que estamos viviendo. Conversaba con un experto en seguridad y me decía, sí, efectivamente los niños son los que están siendo vulnerados en esta ocasión porque se desprenden de dos tipos de delincuencia. Explícanos un poco más de eso, por favor. ¿Qué tal, Gaby? Buenos días a todos que nos están viendo. Sí, estábamos hablando de la delincuencia común y también del crimen organizado, pero que lamentablemente en estos dos aspectos tenemos a las víctimas colaterales, que son específicamente los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, que en especial donde más ataque hay es en el crimen organizado y que tenemos a estos menores que son víctimas. El crimen organizado, estamos hablando de sicariatos, de niños que están con sus padres en una heladería, llegan los delincuentes y por matar a la víctima que ya está sentenciada, le disparan por doquier. Así es, pero también como veíamos en el reportaje de Merlin, este crimen organizado ya cambia la estructura totalmente. Ya los delincuentes o los criminales van sin importarle totalmente nada, absolutamente si son familiares o no, y si ellos no tienen nada que ver con lo que están produciendo el ataque, entonces ya no les importa nada. ¿Qué dicen las autoridades, Diego? Porque tú todos los días tienes que ir junto con el equipo de Televistazo a un poco pedir explicaciones. ¿Qué es lo que está pasando con la seguridad acá? Porque no queremos ver más niños asesinados en heladerías, no queremos ver más niños que están con sus padres en el centro de Guayaquil y lamentablemente son violentados. No queremos ver más niños que también ven a sus padres asesinar. ¿Cuál es la explicación que dan? Lo que la policía siempre menciona es que son muertes selectivas, ¿sí? Pero ese argumento ya no nos muestra como que una explicación para que nos digan qué está pasando o para que digan por qué no se puede frenar la violencia. Yo creo que durante todo este tiempo que hemos visto el incremento de los actos delictivos, ha sido por también el incremento de la disputa de territorio que hay en todo Guayaquil, en todo Guayas más que todo, que es una de las localidades donde hay más violencia, y eso se ha salido de las manos, se ha salido de control. ¿Cuáles son las zonas más rojas dentro de la ciudad de Guayaquil? Acá en la ciudad de Guayaquil tenemos el Distrito Sur. ¿Cuál es el Distrito Sur? El Distrito Sur, que comprenden las localidades como Guasmo, Isla Trinitaria, Flor de Bastión. Y también tenemos el noroeste de Guayaquil, que es el Distrito Pascuales, en donde tenemos Bastión Popular, que también se está incrementando los crímenes. Allí hay muchos sicariatos. De hecho, el fin de semana reportábamos que hubo un adolescente de 14 años que fue asesinado con un tiro en la frente, simplemente porque supuestamente las primeras investigaciones no quería pertenecer a una banda delictiva, pero también hay que tener en cuenta el entorno en el que viven los menores. Exacto, exacto. Por ejemplo, en este caso, un adolescente de 14 años fue asesinado con un tiro en la frente y su papá estaba en la cárcel, su mamá había fallecido hace varios años y vivía con sus abuelitos. Entonces es una familia disfuncional que quizás no tiene los valores o alguien que le inculque un camino correcto o que lo tenga protegido. Niños en constante situación de peligro por la delincuencia, y también yo creo que es sumamente importante tocar otra de las aristas de la delincuencia, Diego, que es el consumo de drogas. Niños de 8, 9 años que ven adultos por su barrio vender drogas y ganarse plata sumamente fácil que los involucra en ese tema de la delincuencia y los convierte en víctimas. Precisamente nosotros hace 2 semanas yo hice un reporte especial sobre los huérfanos por el microtráfico. Que son las víctimas de la delincuencia. Exacto. Así que pasa con estos menores que son testigos del crimen de sus padres. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde quedan? ¿Quiénes los protegen? Y lamentablemente pudimos evidenciar que no tienen una atención total del Estado. Ni siquiera tienen un registro de cuántos son los huérfanos por el microtráfico o por el crimen organizado. Solo tienen un registro de niños, niñas y adolescentes en condición de orfandad, que están en una casa de acogida y que son 28 en todo el país. Imagínate, pero los demás, ¿dónde están? Terminan en las calles, delinquiendo. ¿Quiénes los están protegiendo? Entonces, esa cifra, ese control no lo tienen registrado, al menos eso hemos evidenciado.
nosotros. Y bueno, y sigue aumentando las víctimas. Ahora, esto por un lado, como les decíamos con Diego al inicio, dos aristas, ¿no? La primera que es el crimen organizado, que es el sicariato, y la otra es la ola delincuencial que estamos viviendo, que estamos en un semáforo, nuestro hijo está con la tablet, con el celular, viene el ladrón, incluso hasta por nerviosismo, ¡pum!, le da un disparo. ¿Qué dicen las cifras respecto a eso, Diego? ¿Y qué dicen las autoridades también? Veíamos en el reportaje, en todo el 2021, al menos 21 niños habían fallecido, fueron asesinados por el crimen organizado, y en lo que va del año tenemos al menos 30 menores, entre niños, niñas y adolescentes que han sido asesinados lamentablemente en lo que va del 2022 durante estos 5 primeros meses del año. Y aún tenemos muchos meses por delante. ¿Qué va a pasar? Yo me acuerdo que antes, hace algunos 2, 3 años, veíamos las noticias, que obviamente las veíamos en Televistazo, y los titulares: niña de 3 años, víctima de la delincuencia, y nos ponía sumamente triste, pero lamentablemente hoy estamos viviendo como que si fuera una realidad y parte del día a día. Así es, el recrudecimiento de la violencia, y que también los vuelve vulnerables a no solo a menores, también a adultos mayores, a personas con discapacidad, y que también son víctimas de esto, que no tienen nada que ver con el problema del crimen organizado, pero que lamentablemente son víctimas colaterales. Estamos viviendo un toque de queda, si no me equivoco. ¿Ha funcionado, no ha funcionado? ¿De qué hora a qué hora es? ¿Cuándo comenzó? Bueno, ¿En qué lugares comenzó? El toque de queda que estamos viviendo ahora, como ya mostrábamos en los noticieros temprano, no está funcionando por el momento, porque hemos visto que solo durante el feriado que pasó, que entre viernes, sábado, domingo y lunes, ocurrieron 16 asesinatos entre Guayaquil, Durán y San Borondón, en pleno toque de queda, que es de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y hay gente que se queja que no hay controles, que no ven a los policías, no ven a los militares. Entonces, ¿de qué estado de excepción estamos hablando? ¿Qué resultado vamos a tener cuando terminen estos 60 días? Correcto. Yo ayer estaba a 3 de la mañana transitando porque llegué de un viaje y no existía el toque de queda en la ciudad. De hecho, conversábamos con el taxista y decía: ¿de qué manera vamos a proteger a nuestros hijos si ni siquiera nosotros como sociedad estamos respetando un toque de queda donde el principal resultado es resguardarnos a nosotros? Claro, es lamentable. Y aquí también lo que hay que tener en cuenta, los menores que son víctimas de la violencia y también que son testigos de la muerte de sus padres, es que cómo ellos crecen. Exacto. Con qué resentimiento, con qué sentimiento y qué atención reciben. Muchos de ellos caen en el consumo de drogas, empiezan a engrosar las filas para ser reclutados de las bandas criminales, son Correcto. más vulnerables para poder pertenecer a esas bandas criminales, y de alguna u otra forma, en el momento que ellos crean convenientes, van y buscan hacer justicia por sus propias manos, cuando no debería ser así. Y las clases sociales no están exentas de ningún tipo. Las clases sociales bajas, por así decirlo, las clases económicas que no tienen tantos recursos, ese es el resultado de lo que acabas de mencionar, Diego, que son niños reclutados, que buscados por esas pandillas ante la necesidad de ellos de no tener que comer. Y por otro lado, los chicos de clase alta que están involucrándose en el consumo de drogas, que comienzan con marihuana, después continúan con las pastillas, hasta después consumir drogas mucho más fuertes, ¿no? Así es. Nosotros contábamos un caso de un menor que vivió la muerte de su padre, que fue asesinado a tiros cuando él tenía 3 años. Mira tú. Ya, luego en la adolescencia él cayó en el consumo de las drogas. Afortunadamente me contaba a mí que ya lleva 4 meses sin consumir ningún tipo de sustancia. Correcto. Pero él convive en la familia de microtraficantes. Sus tíos, sus tías venden droga. Es un mundo. Exacto, es un mundo. Y él me dice, vivo con la constante lucha de no volver a consumir, de no volver a caer. Pero le toca vivir ahí porque no tiene dónde más. ¿Y quién nos abriga, quién nos alberga, quién le da las herramientas para que no caigan en esos mundos? A quien En Contacto siempre estamos nosotros mostrándoles. Somos una palestra de lo que ocurre a nivel de sociedad, pero no solamente presentamos el problema, sino que también buscamos la solución. Por eso está una gran amiga de la casa, mi querida Carol Obando. Carol, un tema que no quisimos
que no quisiéramos tocar nunca, pero es tan necesario. Yo creo que vamos al meollo del asunto, cómo actuar como padres para que nuestros hijos de alguna manera no sean víctimas de la delincuencia en estos ámbitos que hemos tocado. Bienvenida, Carol. Muchísimas gracias. Sí, que empezar a tocar un tema de estos, pero como tú mencionas, es muy necesario. Actualmente vemos las estadísticas, lo que acabamos de escuchar, y hay personas que salen a cenar, personas que están comiéndose un helado y viven expuestas. Entonces es muy importante que como papitos tengamos mucha prevención antes, durante y después. Las emociones, ¿cómo controlarlas? Claro que sí. ¿Qué pasa con las emociones? Primero hay que enseñarles a los niños, hay que psicoeducarlos, que las emociones son naturales, son normales, existen por algo, que tener miedo es normal, porque en la medida en que los niños expresan cómo se sienten, van a poder hacer un poquito de catarsis y reflexionar muchísimo de lo que sucede en su cuerpo y en su mente. Esto les facilita empezar a gestionar de una forma distinta sus emociones. Entonces, previo a todo, hay que enseñarles a los niños inteligencia emocional. Cabe resaltar que a los niños les cuesta muchísimo más porque su nivel neurológico no es como el de un adulto. Correcto. Entonces sirve muchísimo dibujar, sirve muchísimo apoyarse de muñequitos para mostrarle que expresar es normal, que poquito a poco ellos van a empezar a gestionarlo de una forma distinta y a sentirse mejor. Ahora, ¿qué sucede cuando nos enfrentamos a una situación de estas difíciles, inesperadas? Desafortunadamente sí debemos hablarles a nuestros hijos de esto. Crudamente. Vamos a hacerlo con mucho cariño, de acuerdo a la etapa del desarrollo del niño, pero sí es importante decirle, hay situaciones difíciles en la calle que no podemos controlar y es importante que sepamos cómo actuar. Entonces vamos a hacer juntos un plan que nos ayude a estar seguros. Entonces le vamos a decir a los niños, nosotros no sabemos cómo va a reaccionar una persona afuera. Si alguien llega y quiere hacernos daño o intenta quitarnos algo, simplemente nos vamos a cubrir la cabecita y quiero que sepan que mientras estén con papá o mamá, estamos seguros. Entonces les vamos a mostrar a los niños que no podemos ni salir corriendo ni gritar porque puede generar un impacto. Cualquier persona que llegue a agredirlo puede hacer algo que... Lo que tú acabas de decir es sumamente importante. Yo creo que también es necesario saber, Diego, cuál es el modus operandi más común que estamos viendo hoy en día para, en base a esto, estar preparados, como dice Carol. Bueno, nosotros lo que hemos visto es que se repite en cada crimen. Es que llegan dos sujetos en una moto o en un vehículo, se bajan fuertemente armados, disparan a la víctima, a la persona que van a matar. Correcto. Pero durante los últimos meses ha cambiado un poco eso, ¿no? Es que hay un enfrentamiento a tiros porque en el sitio quizás hay algún policía o cerca del sitio y intenta frenar ese ataque. Entonces se arma una balacera y las personas que están en el lugar corren el riesgo de que puedan ser víctimas colaterales y que ya ha sucedido donde hay menores que les alcanzan las balas y lamentablemente mueren. Fallecen, qué barbaridad. Carol, ahora tú mencionabas algo, que el miedo no nos agobie, y ahí es sumamente importante lo que te quiero decir, porque quiero que me compartas consejos para los niños sin caer en este estado de psicosis, que salimos, que nos van a robar, que el semáforo, que no quiero el semáforo rojo, que el teléfono, que la tablet. ¿Cómo lidiar con eso? Claro que sí. Bueno, mientras estamos en casa diseñando nuestro plan de emergencia psicológica, lo vamos a hacer sin ser aversivos, sin infundir miedo, sin mostrarles noticias horribles, pero les vamos a decir, bueno, cuando algo suceda podemos usar una palabra clave. Por ejemplo, coracita. ¿Qué significa coracita? Meter la cabecita debajo de esto y estar quietos. Cuando yo diga coracita, todos nos quedamos quietos y recuerden que con mamá y papá vamos a estar seguros hasta que yo les diga. Ninguno se va a levantar, nadie va a gritar. Entonces los niños sí les podemos mencionar de vez en cuando cómo es cuando digo coracita y ellos agachan sus manitas y se cubren. Ahora, ¿qué sucede? Para no estar todo el tiempo como muy metidos en eso, hay que expresarles, mi amor, si tienes miedo, cuéntame cómo te sientes. Si el niño dice, tengo miedo. Para que desfoguen. Exacto, entonces el niño dice, tengo miedo. Bueno, tener miedo es natural, a veces sentimos miedo, cuando tenemos miedo nos duele el estomaguito. ¿Qué sientes en tu cuerpo? Le enseñamos al niño a reconocer cómo está representado el miedo. A medida que lo va narrando, ese miedo empieza a disminuir. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que cuando un niño tenga miedo o tenga rabia, no le vamos a decir, no sientas eso, no pasa nada, porque sí pasa en el niño y si él lo guarda es mucho peor. Entonces si vemos es antes, durante y después. Si en algún momento, por ejemplo, el niño fue testigo de, le iban a robar a mamá, como vimos una noticia hace poco, y el niño intentó defenderse, entonces estuvo muy expuesto. Si esto llega a pasar, es probable que el niño o toda la familia 2 semanas después tenga muchísimo miedo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener tal vez pesadillas, que tiene miedo a volver a pasar por esos lugares. Dentro de las 2 semanas esto es natural y es funcional, tiene que pasar. Amén.
Existe un término que a ti te gusta mucho usarlo, Carol, que es contención emocional. Explícame un poco de qué se trata esto. La contención emocional es no apagar la emoción del niño. Por ejemplo, el niño está diciendo, estoy temeroso, algo pasa, escucho un ruido extraño. Entonces no le vamos a decir, cómete este bombón, tranquilo, no pasa nada, porque eso le estamos anestesiando la emoción. La va a guardar y no la está diligenciando. Nos vamos a sentar con él en un tono cálido, verlo a los ojitos, abrazarlo y decirle, sí, a veces tenemos miedo y aquí estoy. Cuenta conmigo siempre y quiero que estés seguro, que estés segura. Lo abrazamos y le permitimos sentir. Y esto es muy importante para las amas de casa que nos están viendo y que viven en estos barrios que lamentablemente se enfrentan al peligro todos los días, en la madrugada, que se escuchan disparos, que se escuchan robos por doquier. Contener a nuestros niños para que no crezcan con esos traumas tampoco, ¿no? Y tener en cuenta que los niños de 0 a 8 años, por ejemplo, les cuesta mucho expresar con palabras, entonces invitémoslos a dibujar. Dibujar es una forma maravillosa porque ellos hacen muchas imágenes, están en la fantasía. Mientras dibujan, están sacando todo eso que tienen guardado. Si está afuera, es mucho mejor. No critiquemos el dibujo, más bien preguntémosle, ¿qué querías decir aquí? ¿Cómo te sientes ahora después de dibujar? Y al final lo abrazamos y le decimos que está seguro. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí me llama mucho la atención de qué pasa después de una balacera en donde el niño presenció ese momento. ¿Queda algún trauma? ¿Cómo superarlo? ¿Cómo tratarlo? Exacto. Esto tiene que ver muchísimo con el contexto, el momento en que sucedió, la personalidad, las redes de apoyo. Sin embargo, las 2 primeras semanas sí va a llegar el niño muy acelerado, tiene mucho miedo, escucha algún ruido parecido a una ambulancia y va a empezar a temblar. 2 semanas es normal. Si pasa de 2 semanas, podríamos estar hablando de estrés postraumático y hay que atenderlo a nivel profesional. Perfecto. Si el nivel de ansiedad es demasiado elevado, hay ataques de pánico, ya la persona está súper congelada y no puede movilizarse, se desconecta, entonces aquí ya necesitamos tal vez ansiolítico, pero antes de todo hay que evaluar, hay que revisar y hay que permitirle a la persona expresar a su ritmo, hay que tener mucha paciencia, empezar a diseñar un plan distinto al que normalmente hacemos con la mejor intención y en el nombre del amor, es más bien escucharlo y permitirle que sienta en ese momento. Y si ya hablamos de estrés postraumático, sí, un profesional, porque es algo distinto que hay que hacer. Correcto. Ahora, Diego, tú eres el termómetro de todos nuestros días, como se dice tan popularmente, están donde las papas queman. ¿Qué dicen los padres respecto a eso? ¿Cuál es el mayor temor de ellos? Bueno, los padres, muchos de ellos prefieren callar porque estamos enfrentándonos exactamente a organizaciones criminales que no les importa nada y que van contra todo. Entonces, lo que ellos manifiestan es el silencio. Incluso no solo para nosotros, sino también para la policía que quiere iniciar una investigación. No les colaboran con más detalles porque simplemente tienen miedo. Y eso es lo que nos está contagiando a todos. Temor, miedo. ¿Cómo logras tú que el temor no afecte a tu lado profesional, Diego, si todos los días están expuestos a esto? Bueno, esto es parte de la profesión. Creo que son gajes del oficio de algún momento recibir quizás alguna amenaza o algo, pero es parte de nosotros. No debemos dejar de informar, de mostrar lo que está pasando, aunque le incomode a la policía, aunque le incomode a las autoridades, de que cada día contamos que hay un muerto más en Guayaquil o en otra parte del país. Ya para finalizar, quiero pedirte a ti, Diego, sé que no eres experto en seguridad, después voy con Carol, pero ¿qué dicen los expertos en esta materia? ¿Qué recomendaciones darles a los padres de familia que nos están viendo para de alguna manera evitar en esos puntos claves, como son los semáforos, en tráficos, en épocas económicamente altas como diciembre, como el Día de la Madre? ¿Cómo evitar un poco la ola delincuencial, no? Bueno, lo que hablan los expertos y que lamentablemente no comparto porque hay que cuidarnos, mantenernos alertas y restringirnos de ciertas cosas que no debería ser así, porque nos están cortando la libertad. Entonces, lo que ellos dicen es mantenernos atentos a donde vayamos, a algún restaurante, en algún semáforo, tener cerradas las puertas, las ventanas del vehículo, aunque no debería ser así. Correcto, no debería ser así. Carol, no quiero desperdiciar a nuestros invitados especiales que nos has traído el día de hoy. Para la ama de casa que nos está viendo cómo contener a nuestros niños, aplicando a ellos. ¿Nos faltó algo, Carol, para decirle a la ama de casa, al caballero que nos está viendo? Claro que sí. Bueno, reconocer que todas las emociones son naturales, son adaptativas y están en nuestra vida por algo. Entonces, cuando yo les muestro a mis pacientes que cuál de estas emociones es buena y cuál no, generalmente me dicen que la única emoción buena es la alegría.
y todas las emociones son saludables. Y necesarias. Y necesarias, así es. Entonces, tener miedo es normal, los niños van a tener miedo y hay que escucharlos porque si lo guardan, el miedo se desborda y se convierte en pánico. Y ahí sí ya no es funcional. La tristeza nos ayuda a reflexionar, las lágrimas de tristeza nos ayudan a desahogarnos y a reconocer que nuestro cuerpo empieza a descansar en la medida en que nosotros empezamos a expresar. El enojo nos ayuda a poner límites. Si alguien nos irrespeta, nosotros podemos decir, por favor, para. Pero si lo guardamos y no ponemos límites, se convierte en agresividad. Y la alegría desbordada se convierte en euforia, que tampoco es buena para tomar decisiones. Entonces, si vemos, las emociones no son negativas. Las emociones no son buenas ni malas. Son emociones, son funcionales y existen en nuestra vida para sentirlas y para expresarlas. No hay que temer cuando vemos a un niño llorando, más bien escuchámoslo y contengámoslo. Eso es importantísimo porque así vamos a cuidar la salud mental y el bienestar, no solo de los niños, sino también de los adultos. Qué hermoso. Yo siempre recomiendo la película Intensamente, que Así te es. habla de cada una de las emociones, tan práctica para nuestros niños, y decirle al ama de casa, hablarles a ellos con amor, pero también con responsabilidad. No hablar con una persona desconocida, no abrir la casa, la puerta de la casa a una persona desconocida. Estamos conscientes de la realidad que usted vive, que muchas veces tiene que dejarlos solos en su hogar. Y estas recomendaciones no solamente para los que estamos acá, sino para todas las mamás que nos están viendo, para que las pongan en práctica. Que las cifras bajen, Diego, eso es lo que todos queremos, ¿no? Todos queremos eso, pero esperemos que haya resultados del estado de excepción, que aún queda los 60 días por esperar y veamos que todo disminuye. No queremos ver conflictos entre autoridades, queremos ver soluciones entre ellas. Yo creo que todos estamos esperando eso. Carol de mi vida, últimas recomendaciones finales. Escuchar a nuestros hijos y escucharnos a nosotros, tener este plan de emergencia, no ver noticias tóxicas todo el día, sí hablar del tema, pero siempre dirigirnos con amor y con respeto de acuerdo a la edad de nuestros niños. Y noticias verificadas, como las Así presentamos siempre en Televistazo. Pero bueno, son las 11.